Hola y Dios bendiga. Seguimos haciendo lectura comprensiva de la Biblia y estamos estudiando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos al capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Y empezamos inmediatamente. Y dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, vamos a ver un pequeño detalle en este primer verso. El primer detalle que tenemos que ver es algo que tenemos que entender. Todos los que seguimos el Evangelio de Jesús y que vamos aprendiendo de Él y vamos tras de Él, somos sus discípulos. Los discípulos no solamente son los del siglo I, sino que todos somos sus discípulos. Bien, ¿cómo era que iban aumentando los discípulos? Los discípulos que iban aumentando no eran gente que habían seguido a Jesús cuando Él andaba caminando sobre sus pies en la tierra. Estos discípulos que se dice que se van agregando son discípulos que están escuchando la palabra ya de los apóstoles, ¿verdad? Y de otros discípulos, aparte de los apóstoles, que también están predicando y propagando el Evangelio por todo el pueblo y a partir desde Jerusalén hacia todas las naciones. Bien, entonces, estos nuevos discípulos son como nosotros, que no caminamos, es decir, no anduvimos con Jesús Él en cuerpo, ¿verdad? Pero que sí le seguimos a través del testimonio que nos ha sido dado y por medio, y recibimos también el testimonio tanto de los hombres como del Espíritu Santo. Recibimos testimonio de la Biblia, la palabra que está escrita, que es el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? De los primeros apóstoles. Recibimos el testimonio del Espíritu Santo y recibimos el testimonio de otros que han recibido este testimonio y que vienen y nos testifican, es decir, los que predican. Bien, entonces somos hechos discípulos, somos discípulos de Jesús. Bien, entonces la otra cosa que podemos ver en este primer verso es ya cosas que tienen concerniente a las iglesias. Como le decías en un video pasado de hace como 3 o 4 videos, el principal objetivo de las ofrendas era atender a los necesitados, y ese debe de ser, y ese es en realidad. La ofrenda para Dios es la ofrenda que va para las necesidades de la gente. Primero a los de la fe y después también a los que están fuera de la iglesia. Es decir, primero atender las necesidades de los que tienen necesidad dentro de la iglesia. Si todos nosotros nos juntamos y ponemos nuestras ofrendas para el Señor, es para atender primeramente a la gente que tiene necesidad, después también para atender a las personas que tengan necesidad que se acerquen, y después entonces para cosas, claro, también para las misiones, eso es muy importante, y después para otras cosas que también son importantes, pero no están en el primer orden de prioridad, cosas como mobiliario, inmuebles y ese tipo de cosas, salvo que esas cosas sean necesarias para poder dar la asistencia, como yo decía, por ejemplo, para un orfanato o para un lugar donde se recibe personas, claro, para ahí sí se vuelve prioridad, pero no porque sea prioridad. La piedra no es prioridad, el cemento no es prioridad, los asientos no son prioridad, pero si para atender la prioridad hay que hacer eso, pues hay que hacerlo, porque la gente también en algunos casos necesitan de esas cosas. Entonces, haciéndolo, si es para atender a la gente, está perfectamente bien que se le dé prioridad. La prioridad es la gente. Entonces, ¿qué dice aquí? Vamos a leerlo de nuevo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, todos los días en la iglesia se hacía distribución a las personas que tenían más necesidad. En aquel siglo, muchas viudas no tenían sustento, ¿verdad? No tenían de dónde sacar sustento. Entonces, ¿qué se hacía? La iglesia, las viudas que estaban dentro de la iglesia, que no tenían el sustento, porque algunas sí tenían riquezas, ciertas viudas tenían riquezas, tenían que ser atendidas ¿de qué? De lo que daban las ofrendas, es decir, de lo que las personas que eran de la iglesia, todo lo de la iglesia ofrendaban. Entonces era prioridad eso, atender a las viudas, a los necesitados, a los huérfanos, ¿verdad? Y cubrir sus necesidades. Entonces, ¿qué dice? Algunos se estaban quejando de que se estaba dando
como que estaban siendo más atendidas las mujeres que tenían necesidad y las viudas de la iglesia que eran de los hebreos, es decir, y que venían de Israel, ¿verdad? Y algunas que eran de los griegos no estaban siendo bien atendidas en la distribución diaria de lo que la iglesia recibía. Todos los días se distribuía. Bien, seguimos leyendo y dice en el verso 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, no es justo que nosotros los apóstoles, esto es lo que sucede, los apóstoles, como sabemos, en este momento estaban muy enfocados en el ministerio, porque el ministerio es la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, y es que el pan no es lo primordial. Lo primero es la palabra, porque la salvación viene y la salvación viene mediante la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la principal misión de la iglesia, la número 1, es esa, la palabra. Si bien, como les vengo diciendo, la prioridad de las ofrendas de la iglesia, la número 1, debe de ser la ayuda, el sostenimiento de lo que tienen necesidad. Esa es la principal prioridad de las ofrendas. La principal prioridad de la iglesia no es esa. La principal prioridad de la iglesia es la palabra, llevar la palabra, predicar el mensaje. Y el tiempo es presto. Cuando Dios comienza a darnos palabra, nosotros nos comenzamos a dar cuenta de que el tiempo es presto. Es decir, que no queremos perder tiempo. Queremos el tiempo de dedicarlo a predicar la palabra, a divulgar el mensaje de Cristo. No queremos perderlo, sino que queremos darle toda la prioridad a eso. Eso es algo natural. Yo entiendo esta parte aquí, porque es lo que sucede. Dios te da palabra para que tú la des. Dar de gracia lo que has recibido de gracia. Y esto es lo más precioso que hay en la palabra de Cristo, porque allí es que está la vida. En la palabra de Cristo es que está la vida eterna. Allí es que está la solución a todos los problemas. Bien, entonces esto es lo primordial y esta es la mejor cosa que podemos hacer por los demás, darles a Cristo. Esto es lo mejor que uno puede hacer por otra persona, darle a Cristo. Entonces los apóstoles, ¿qué es lo que quieren? Como le ha sido encomendado este evangelio y le ha sido dado tanto de esta palabra, quieren enfocarse en esto y entonces, ¿qué es lo que hacen? Eligen a un grupo de personas para que también se encarguen de otras tareas, ¿verdad? Es decir, aquí se está formando ya el cuerpo de Cristo, donde unos se encargan de una cosa y otros se encargan de otro, todo por el bien del evangelio, porque el evangelio, todas las partes que conlleva el evangelio, sean bien nutridas y bien surtidas para funcionar como un cuerpo. Aquí vemos cómo entonces sí aparece la necesidad de cierto tipo de organización para esto. Entonces seguimos leyendo y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, ¿cuál es el trabajo? De la distribución y de juzgar sobre los asuntos de la distribución, que lo hagan de manera justa, ¿verdad? Y dice en el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, es decir, en la predicación. Nosotros vamos a persistir en la predicación, pero necesitamos que de entre tantos que somos, algunos, ¿verdad?, se conviertan entonces también, aparte de predicar, en persistir también en dirigir, ¿verdad?, en organizar el asunto de los bienes de la iglesia y de la distribución de las ayudas, ¿verdad?, que es la segunda prioridad, vamos a decirlo de algún modo, porque es la primera prioridad en cuanto a las ofrendas es la primera prioridad, ¿verdad? Pero la primera prioridad es la palabra. Entonces dice: agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos fueron los varones que fueron elegidos para este ministerio, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, aquí lo que vemos es eso, que se estaba ya haciendo algún tipo de organización, de delegar funciones en diferentes miembros de la iglesia,
para que obraran, como el hermano Pablo nos enseña, como un cuerpo, donde unos están perseverando más en una cosa y otros perseveran más en la otra, para que todas las cosas sean cumplidas y para que todo funcione bien en la congregación y se cumpla el propósito de la iglesia, todo el propósito de la iglesia, que es el propósito de Cristo. Algo muy interesante que vemos aquí en el verso 7 es que muchos de los sacerdotes también comenzaron a creer. Vimos pasadamente cómo Gamaliel, ¿verdad?, dijo en algún momento: óyeme, pero cuidado si ustedes están siendo hallados luchando contra Dios, porque esta gente están haciendo señales y esas señales no pueden venir sino de Dios. Entonces, cuidado si están siendo hallados luchando contra Dios. Es decir, que la visión que nosotros tenemos y decimos, y de alguna manera también hemos puesto, sobre que los sacerdotes, los fariseos, no eran todos, señores. Muchos de los fariseos dejaron el fariseísmo. Muchos de los sacerdotes, aún siendo sacerdotes, creyeron en Cristo. Muchos de los escribas también creyeron. Bien, o sea, mucha gente creyó, porque es que esto era algo demasiado poderoso. Esto era algo demasiado poderoso. Solamente las personas que lamentablemente en ese momento estaban más engañados del enemigo, no cambiaron su manera de ver al ver esto que estaba sucediendo. Mucha gente sí creyeron, porque es como lo que pasa hoy, señores. Hoy tenemos muchas denominaciones y a veces algunas de esas denominaciones ciertamente tienen grandes errores doctrinales, algunas denominaciones, pero ¿tú crees que allí no hay gente que tiene a Cristo en su corazón? Si eso tú crees, estás muy equivocado. En todas las congregaciones cristianas hay mucha gente que tiene a Cristo en su corazón. Podrán tener una idea doctrinal diferente a la que tienes tú, a la que tengo yo, pero mucha gente allí tiene a Cristo en su corazón. Recordemos, de muchas de esas congregaciones que muchas veces nosotros a veces levantamos el dedo para señalar, ¿verdad?, es que han salido muchas incluso de la doctrina que nosotros hoy tenemos. Porque Dios no tiene acepción de personas. A Dios no le importa de qué congregación tú eres. Si tú tienes fe en Él te va a llevar a Cristo. Si tú tienes la fe, Él te va a llevar a Cristo, no importa la congregación a la que tú pertenezcas, no importa la congregación a la que fulano, o la dominación a la que fulano o fulanita pertenezcan. Allí Dios también se manifiesta y allí Jesucristo también está haciendo su obra. Bien, así que tenemos que comenzar un poquito a bajar el dedo y dejar de estar señalándonos los unos a los otros, de dejar de estar señalando una congregación con la otra. A veces tenemos que decir cosas por la cuestión de la historia para poder explicar la historia, ¿verdad? Pero tenemos también, aunque la digamos, tenemos que siempre aclarar esto. En todas las congregaciones, en todas las denominaciones, Cristo tiene a su gente. Y Cristo tiene gente que no está en ninguna denominación ni en ninguna congregación. También. Esa también es parte de la verdad. Bien, Cristo no está circunscrito a ninguna denominación ni a ninguna congregación en específico. Cada persona va a tener la relación con Dios o no, y va a tener salvación en la primera resurrección o no, independiente de cuál sea su congregación o denominación. Bien, y esto es muy importante, que bueno que lo recordamos para aclararlo aquí rápidamente en este video. Dios le bendiga mucho, nos seguimos viendo en otros encuentros que tendremos por aquí. Chao.